Iglesia amada, muy buenas noches. Iglesia amada, muy buenas noches. Qué pena con ustedes. Nos estaba fallando el micrófono. No nos habíamos dado cuenta. Entonces, gracias a Dios, pues que ya pudimos solucionar los inconvenientes que teníamos. Así que vuelvo de nuevo a empezar porque pues lo que hice fue mímica y no me escucharon ustedes. Pero entonces vamos a empezar de nuevo. Gracias a Dios porque ustedes tienen un corazón muy humilde, un corazón muy comprensivo. Entonces doy gloria a Dios por la iglesia tan preciosa que tenemos, sí, que el Señor nos ha concedido pastorear. Así que de nuevo empiezo saludándoles a cada uno de ustedes, iglesia, ustedes que se encuentran en sus casas con sus familias. Es un privilegio para mí y creo que también para ustedes el podernos encontrar esta noche y poder compartir juntos y juntarnos en un mismo espíritu para que disfrutemos esta noche de la presencia de Dios y de la cena o la palabra, el mensaje que Dios ha preparado para edificar, para santificar nuestras vidas, para prosperar nuestras almas, para que crezcamos en el conocimiento de Dios y de Jesucristo y para que crezcamos en el conocimiento de su palabra. Entonces, yo te invito para que esta noche pongas de todo tu corazón, dejes todo a un lado, tu entretenimiento, todo lo que puede distraerte en algún momento, para que puedas escuchar lo que Dios hoy ha preparado para ti. Así que te invito para que comencemos haciendo una breve oración y pidiéndole al Señor que hable a nuestros corazones. Vamos a decirle a Él que tenemos hambre y sed de Él y de su palabra. Amén. Padre, esta noche damos gracias a ti, Señor, de nuevo, Señor, te damos gracias, gracias. Creo que nunca nos cansaremos de darte gracias por el inmenso privilegio y oportunidad que tú nos das como iglesia, como hijos tuyos, para escucharte a ti, escuchar tu palabra, tus sabios consejos, para ser exhortados, para ser edificados y consolados por medio de tu palabra. Rogamos que vengas sobre nuestras vidas, Espíritu Santo, y que tú toques nuestros corazones por medio de tu palabra. Rogamos que tú nos inspires, que tú nos animes, que tú nos levantes y que tú nos bendigas poderosamente a través de tu santa palabra, Señor. Gracias por permitirnos encontrarnos esta noche por este medio en torno a tu nombre, Jesús, y en torno a tu palabra. Así que disponemos nuestro corazón para recibir de lo que tú hoy has preparado para nosotros. Gracias por preparar esta noche preciosa para escucharte a ti. Así que disfrutamos y nos deleitamos en tu presencia y en tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Entonces les invito para que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12. El mensaje de hoy lo he titulado Amor frío, peligro inminente. Nos dice Mateo capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. A manera de introducción, entonces quisiera comenzar preguntándoles, ¿cuántos de ustedes saben y cuántos de ustedes creen que estamos viviendo los últimos tiempos? Pues al respecto de eso, Jesús nos habla en su contexto de Mateo capítulo 24 acerca de las señales que nos acontecerían, que sucederían antes del fin de los tiempos, las señales antes del fin.
Y hoy quiero hablarte a ti que me escuchas eh, acerca de una de esas señales de las cuales Jesús nos habló en el versículo 12. Y una de esas señales a las cuales Jesús hizo referencia es que en los últimos tiempos, o sea, en estos días que estamos viviendo, además de las otras señales que ya hemos visto, de las cuales estamos siendo testigos para este momento, otra de las señales que hoy se está cumpliendo es ver cómo el amor de muchos se está enfriando. ¿Por qué? A causa de la maldad. Pero el Señor dice más adelante, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y vamos a empezar entonces a explicar la primera parte de nuestro texto, que dice, y por haberse multiplicado la maldad. Quiero primero entonces explicarles, hablarles acerca de qué significa la palabra multiplicado. La palabra multiplicado en griego es la palabra pletino, con H intermedio. ¿Pero qué significa? Significa incrementar, significa abundar y hacer aumentar. Eso significa la palabra multiplicado. Y ahora vamos a mirar entonces qué significa la palabra maldad. La maldad es un estado mental. Escuche bien esto, iglesia. La maldad es un estado mental de desprecio. ¿Hacia qué? Hacia la justicia, la rectitud, la verdad, el honor y la virtud. Son muchos los términos que se traducen como maldad, puesto que al igual que en castellano, hay distintos términos en hebreo. La maldad empieza con una disposición de la mente, después se exterioriza en actos, los cuales moldean el carácter de quien se da a ella, marcando su destino. Se llega con ella a un punto sin retorno, con una total perversión de los valores. Eso es lo que es la maldad. Ahora entonces, partiendo de este punto, después de haber dicho qué significa la palabra multiplicado y la palabra maldad, tendríamos que decir o tendríamos que retroceder un poco al pasado para preguntarnos desde qué momento existe la maldad. Pues la maldad ha existido, iglesia, desde el principio, desde el mismo momento en que la primer pareja sobre la tierra incurrió en pecado, Adán y Eva, desobedeciendo a Dios, ¿sí? De manera que el pecado tomó ventaja sobre los hombres y la maldad fue corrompiendo y degradando el corazón del hombre hasta el punto de llevarnos a sus más oscuras y densas tinieblas. Pero ¿qué pasó? Con el pasar del tiempo, con el transcurrir de los años, con el transcurrir de los siglos, la maldad se fue incrementando como podemos entenderlo en su palabra. Pues a medida que el hombre se alejaba más y más de Dios, la maldad fue en aumento hasta nuestros días. Basta solamente que tú prendas por un momento tu televisor o tu celular y te metas a algún canal de noticias o escuches algunas noticias y te darás cuenta de cómo la maldad se ha incrementado hasta el día de hoy. Pues a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, como dice el profeta Isaías. Pero recordemos que desde Génesis nos habla acerca de la maldad que corrompió el mundo entero, al punto de que en Génesis 6 nos cuenta la historia de cómo Dios tuvo que traer un juicio, un diluvio sobre la tierra a causa de que en el pensamiento del hombre solo existía el hecho de querer hacer todo el tiempo el mal. Debido a eso, el Señor trajo un juicio sobre la tierra, como ustedes ya conocen el resto de la historia, y hubo un diluvio, salvando solamente a Noé y su familia.
Pero posteriormente, en los tiempos de Abraham, después, también sucedió algo con Sodoma y con Gomorra, que ustedes también conocen esa historia. Y si podemos recordar por un momento, recuerden cómo Sodoma y Gomorra llegó también al colmo de la maldad, al punto que Dios también determinó en su corazón traer un juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. Esos textos nos muestran, y todo el Antiguo Testamento, si tú lo lees detalladamente en tu casa, te podrías dar cuenta que la maldad siempre ha existido. Pero con el pasar del tiempo, pareciera que la maldad, como Jesús mismo lo profetizó, ha ido en incremento. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, mis papás, mis padres y mis abuelitos me decían que las cosas que hoy estaban viendo ellos nunca las habían visto en su niñez. Recuerdo que ellos me contaban que el gobierno, las leyes incluso de los gobiernos y en las naciones, tenían prohibidas muchas cosas y se hacían cosas que para este momento escandalizaban a la gente. Para ese momento se escandalizaba a la gente. Cosas que para ese tiempo eran anormales. Pero noten cómo con el pasar del tiempo, esas cosas que eran antes anormales para ellos ahora son normales. Ahora se le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Cómo nos ven a nosotros los creyentes en el mundo? Nos ven como retrógrados, nos ven como cavernícolas, nos ven como, mejor dicho, nos ven mal a causa de que no apoyamos, de que no acordamos con ellos las cosas que están haciendo, que no apoyamos lo que hoy se está haciendo en las naciones de la tierra. Y Isaías, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, en el capítulo 5, versículo 20, nos dice al respecto: Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Noten que el profeta Isaías está haciendo una advertencia. Ay de aquellos, iglesia. Así que creo que vamos bien. Espero que me estén entendiendo. Pero entonces ahora quiero decirles de dónde, según lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de Marcos, de dónde viene el origen de la maldad. Y el origen de la maldad viene del corazón del hombre, a causa de nuestra naturaleza caída. Porque recordemos que en pecado fuimos concebidos, como dice la palabra, y que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dice Marcos capítulo 7, versículo 21, dijo Jesús: porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. De manera, amados, que debido al aumento de la maldad, como nos dice el texto que hoy estamos estudiando, Jesús profetizó que el amor de muchos, noten que no dice el amor de todos, sino que dice el amor de muchos, se enfriará. ¿Y cómo se enfriará? Se enfriará en dos sentidos. Uno, en el amor de nosotros hacia Dios y el amor de nosotros hacia nuestro prójimo. Hablando entonces de estas cosas, iglesia, se sobreentiende que alguien que no conoce a Dios, pues tampoco ama a Dios, y al no conocer a Dios y amar a Dios, o al no haber sido derramado el amor de Dios sobre sus corazones por el Espíritu de Dios,
tampoco pueden amar a su prójimo. Recordemos que Dios es amor y de lo que nosotros hemos recibido, de la gracia que nosotros hemos recibido, del amor que nosotros hemos recibido, es lo que le damos a nuestro prójimo, a los demás, a los que nos rodean. Y Pablo le dice a su discípulo Timoteo, a su hijo espiritual, hablándole acerca de las características de los hombres en los postreros días, de los últimos tiempos. Dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo, iglesia. Le dice: Timoteo, es bueno que sepas. Lo voy a leer en la nueva versión, en la nueva traducción viviente para que lo podamos entender mejor. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo. Mire lo que dice: pues la gente solo tendrá amor por sí mismo. Cualquier parecido con la realidad, como dice el dicho, es pura coincidencia. Pero sabemos que no es así, esto estaba ya profetizado. Dice: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Perdón, iglesia, sino que me salió aquí un aviso que no me dejaba ver. Bueno, continuemos, no vamos a distraernos. Entonces dice, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Miren las características de los hombres de los últimos tiempos. ¿Qué más hacen estos hombres? Dice: traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Por lo cual Pablo le dice a Timoteo: aléjate de esa clase de individuos. Así que es muy claro que Pablo se está refiriendo a hombres que no han conocido a Dios. Pero entonces cabe preguntarnos aquí: ¿y qué de aquellos que decimos que conocemos a Dios? ¿Qué de aquellos que nos consideramos a sí mismos como cristianos, como creyentes? ¿De qué manera podemos aplicar esta palabra o este texto a nosotros como hijos de Dios? ¿De qué manera nosotros como creyentes podríamos enfriarnos si no tenemos tal cuidado? Pues déjame decirte primero, en la parte final del versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muy bien, vamos a mirar entonces esa palabra enfriarse. En griego es psuko, se dice psuko, pero se escribe psuko. Y se usa metafóricamente en Mateo 24:12 en el sentido de un celo o amor desvaneciente. De manera, o en otras palabras, es el celo de un creyente se va desvaneciendo, o el amor de un creyente por Dios y por su prójimo se va desvaneciendo a causa del aumento de la maldad. Así que lo peor de todo, iglesia, o lo más triste de todo, es cuando nosotros como cristianos nos dejamos influenciar por el pecado o por la maldad que abunda en este mundo.
permitiendo así que el frío del pecado apague el fuego del amor en nuestro corazón por Dios y por nuestro prójimo. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 4 al versículo 5. Y de nuevo te lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente para que lo comprendas mucho mejor. Mira lo que le dice Dios a la iglesia. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes, como al principio. Repito, iglesia, de nuevo. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes, como al principio. En la Reina Valera, en la Reina Valera del 60 dice, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero me gusta más como lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque lo dice, no me aman a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. No sé si tú puedes recordar en este momento, cuando tú estabas en tu primer amor, en ese fuego vivo por Dios, cómo tú podías amar incluso a los que te rodeaban. Y para ti no era un problema ni era una dificultad el poder compartirle el evangelio a otros. Recuerden muchas veces que al principio, la mayoría de los creyentes al principio les encantaba hablarles de Jesús a otros, hablarles de su nuevo amor, hablarles de que habían encontrado el camino, de que habían encontrado la verdad, porque querían compartirles a otros la felicidad que ahora estaban viviendo en sí mismo, en su propia carne, en su propio corazón. Pero cómo con el pasar del tiempo nos fuimos enfriando en ese amor con Dios, en ese amor con nuestro prójimo. Hay personas incluso que les he escuchado decir, cuando escuchan a alguien, no sé cómo llamarlo, en ese primer amor, entonces lo tildan o lo juzgan de fanático. Y lo que hacen es decir, es que esa persona está en el primer amor. Pero es muy triste escuchar decir a estas personas o juzgar estas personas a las otras, porque la pregunta entonces que tendríamos que hacerle a este tipo de personas que juzgan a los que están en el primer amor, la pregunta que tendríamos que decirles es, ¿y entonces dónde quedó tu primer amor? ¿Dónde quedó tu primer amor? Pero entonces sigamos, continuemos. Mira el versículo 5 del mismo capítulo 2 de Apocalipsis. Mira hasta dónde has caído. Es el consejo de parte del Señor, la advertencia. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. De manera, iglesia, o de modo que partiendo de este punto, quiero darte 3 razones, después de lo que has escuchado, que te van a ayudar para que te des cuenta en qué estado está tu corazón y cómo podrías darte cuenta de que te estás enfriando en cuanto al amor tuyo hacia Dios y hacia tu prójimo. Entre muchas razones te voy a dar solo 3 por causa del tiempo. Y una es, la primera, ¿cómo te das cuenta tú que te estás enfriando? Cuando tú dejas de orar y escudriñar la palabra. Iglesia, yo he visto que la mayoría de las personas, cuando son tocadas por el Espíritu Santo al principio y conocen a Jesús y entregan su corazón y su vida a Jesús como su Señor y su Salvador, hay un fuego ardiendo en sus corazones que los lleva a orar, que los lleva a buscar al Señor en oración, en su palabra, a pesar de que incluso no saben cómo orar, a pesar de que incluso no saben o no entienden muchas cosas de la Escritura. Pero lo que hay en sus corazones es un profundo amor, una profunda pasión y fuego por Dios, por su presencia,
por su palabra. Pero con el pasar del tiempo, como decíamos ahora, tristemente nos vamos apagando. Nos vamos convirtiendo sin darnos cuenta, iglesia, en cristianos religiosos, en cristianos que conocemos mucha letra, mucha Biblia, pero que no la vivimos, que no la aplicamos, ya no oramos, ya no escudriñamos la palabra y solamente nos acostumbramos o nos conformamos con ir el domingo a la iglesia para escuchar la palabra o con conectarnos los jueves para escuchar la palabra, pero ya no tenemos relación con nuestro Dios como al principio. Así que si tú en este momento te examinas a ti mismo y te das cuenta que ese es el síntoma que tú tienes en tu vida, pregúntate a ti mismo si eso es lo que está pasando contigo. Quizás te estás enfriando o has estado frío y no te habías dado cuenta. O si lo sabías, no quieres reconocerlo. Otra señal de que tú te estás enfriando y no te estás dando cuenta, y es cuando empezamos a añorar nuestra vida pasada o empezamos de nuevo a querer volver a hacer las cosas de las cuales Dios nos rescató. Recuerden cómo Dios, cuando rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto y estaban siendo probados en el desierto, ellos empezaron a añorar, ellos empezaron a recordar y a extrañar la comida, las cosas que ellos hacían y comían en Egipto. Y se empezaron a quejar delante de Dios. Y eso a nosotros también nos muestra muchas veces a nuestros corazones, porque también continuamente he visto a muchos que no sé si realmente sean cristianos. Realmente me pregunto si de verdad conocen a Dios. Y digo esto porque lo que les escucho es añorar y recordar las cosas que antes hacían, su vieja naturaleza, su viejo hombre, el pecado que antes los tenía cautivos a voluntad del diablo, a voluntad del mundo, pues estaban subyugados por el mismo pecado del cual Dios los libertó y los rescató. Pero es muy tenaz y muy contradictorio ver a ese tipo de personas ahora recordar y ahora añorar y querer volver atrás, y empiezan de nuevo a querer volverse a juntar con las personas que antes se juntaban, sabiendo que no son de provecho para tu vida, y empiezan a añorar, querer otra vez tomar, pegarme mi puchito, drogarme, volver otra vez a cortejar las muchachas de antes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes saben, porque ustedes mismos conocen y saben lo que hay en sus corazones. Otra razón, iglesia, cuando empezamos a pensar solo en nosotros mismos y ya no nos importan los demás. Esa es otra. Cuando nosotros pensamos en nosotros mismos y no nos damos cuenta que nos estamos volviendo egoístas. Hay un pecado en nuestro corazón con el que tenemos que estar batallando continuamente, y es el egoísmo o el egocentrismo. Pero ¿qué sucede? Sucede que a medida que nosotros conocemos a Dios y entre más le conocemos, más vamos teniendo de su propia naturaleza. Y por eso Él nos demanda que así como hemos recibido de Él, ahora nosotros demos a otros. Por eso Él nos demanda que si nosotros realmente le conocemos y le amamos, eso se demuestra cuando amamos a nuestro prójimo. Así que si tú también puedes identificar en este momento en tu corazón que odias a alguien, que sientes resentimiento, tienes algún resentimiento en tu corazón contra alguien, y más llamándose tu hermano en la iglesia, peor aún todavía, si ese es tu caso, podrías darte cuenta con ello que tal vez tu corazón también se está enfriando.
Veo hoy que muchos se están acostumbrando por causa de la pandemia a no querer ya congregarse. Veo que hoy muchos se están acostumbrando a las redes sociales y es una bendición poder difundir el mensaje del Evangelio por estos medios. Pero no podemos permitir, iglesia, que nos acostumbremos a eso, porque no es igual el nosotros podernos congregar, el nosotros poder compartir con nuestros hermanos y juntos en armonía. Pero entiendo también, iglesia, y aquí hago un paréntesis para que no me malinterpreten, entiendo que por el tema de la pandemia muchos se están cuidando y está bien, no voy a juzgar eso, solo que yo les exhorto y les animo para que no vayan a permitir en algún momento el engaño en sus corazones, que cuando se termine todo esto que estamos viviendo de la pandemia, ustedes puedan volver otra vez de nuevo a la iglesia y nos podamos reunir todos juntos, hambrientos, sedientos, animados para disfrutar de esos tiempos preciosos de alabanza, de adoración, de su palabra en la presencia de Dios. Bien, entonces yo te animo, iglesia, no pienses en ti mismo, no pienses en ti mismo. Sigue el ejemplo de Jesús. Da la vida por otros. Que de hecho, de lo mismo que Dios a ti te da, tú puedas dar a otros. De manera que esto debería hacernos recapacitar, iglesia, para mantenernos atentos y vigilantes. Y esto que hemos acabado de hablar nos conecta al siguiente y el último punto de nuestra enseñanza de hoy. Y vamos al tercer punto, que es el versículo 13. Dice el versículo 13 de Mateo 24, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a leerlo todo para que lo podamos entender mucho mejor. Desde el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa palabra persevere en griego es hipomeno. ¿Y qué significa? Tiene varios significados, pero anoté según este texto que estamos estudiando lo que significa, para que lo podamos entender mucho mejor. Y uno de sus significados es resistir. Perseverar entonces, ¿qué es? Resistir, mantenerse firme en la posición. ¿Qué más es? Es continuar, es soportar pese a la oposición, es aguantar, es perseverar pese a las dificultades, entre otras muchas más. Bien. De manera, iglesia, que yo entiendo que algunas veces como creyentes hayamos tenido algunos momentos de desánimo por causa de algunas circunstancias difíciles en la vida y que por la dureza de nuestro corazón le hemos dado cabida en nuestro corazón al pecado que nos asedia y nos lleva a enfriarnos, pero que no nos quedemos ahí, iglesia. Yo entiendo que muchas veces nosotros como seres humanos tengamos desaciertos, tengamos fracasos y por algunas situaciones o circunstancias de la vida nosotros tengamos desánimos. Pero lo importante de todo esto es que no nos quedemos allí postrados, es que no nos quedemos destruidos, derribados. Porque lo grave de eso es cuando esto se nos convierte en algo constante. Porque es ahí cuando estamos en peligro de riesgo al dejar enfriar tanto nuestro corazón al punto de entrar casi en una hipotermia espiritual, que por lo pronto se nos podría convertir en algo peor, como lo es un témpano de hielo, iglesia. Así que lo que quiero decirte, iglesia, entonces es, depende de Dios, aprende a depender del Señor, porque de seguro que si tú tratas de perseverar en tus propias fuerzas hasta el final, te puedo asegurar que no lo vas a lograr.
Pero si tú te humillas delante de Dios y buscas su rostro, pero también buscas su socorro, te aseguro que Él vendrá en tu ayuda y te dotará con su poder y su gracia para que perseveres hasta el fin. Pues una evidencia, iglesia, una evidencia de que tú eres verdaderamente salvo, como lo dice este texto, es que tú vas a perseverar hasta el fin. Nosotros hemos tenido en la iglesia y en todas las iglesias a muchos que algún día estuvieron con nosotros, pero que hoy ya no están con nosotros, porque no perseveraron hasta el fin. Hay muchos que se pensaba que eran de nosotros, pero que al fin de cuentas se nos va a revelar y se nos está siendo revelado que no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, como dice la primera carta de Juan, se hubiesen quedado con nosotros, iglesia. Así que, manera de conclusión, yo te diría de parte del Señor, que no te desanimes, que continúes adelante, que no permites que tu corazón no se enfríe por ninguna circunstancia, en ningún momento de tu vida. No permitas que tu corazón se enfríe a causa del aumento del pecado y de la maldad en este mundo. Yo sé que hoy es difícil, iglesia, es difícil mantenernos firmes, pero es que no es en tus fuerzas, no es con fuerza ni con ejército, como lo hemos dicho muchas veces, es con su Santo Espíritu. Él es por su gracia, es por su poder, es Él quien lo hace en ti. Pues Dios está contigo y si dependes de Él, aprendes a depender de Él, te aseguro que Dios te sostendrá para que perseveres hasta el fin, iglesia. Amén. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor entonces que nos ayude, que nos dote con su poder y con su gracia para perseverar hasta el fin. Señor, te damos gracias en esta noche por esta palabra preciosa, por esta palabra desafiante, por esta palabra que nos inspira, que levanta nuestro ánimo y que nos fortalece. Gracias, Señor, por hablarnos y pastorearnos a la luz de tu palabra, Señor. Gracias por traer en este tiempo y en esta noche consuelo, firmeza y fortaleza a nuestros corazones, pues somos tu iglesia, pues somos tus hijos y dependemos completamente, totalmente de ti, Señor. Te rogamos que nos ayudes, que vengas en nuestra ayuda, pues tú eres nuestro ayudador. Y rogamos esta noche que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, pues nosotros venimos buscando tu rostro, venimos buscando tu presencia y venimos buscando tu socorro, tu ayuda, Señor, para que tú nos des la gracia de perseverar hasta el fin. Hoy hemos entendido por medio de tu palabra que las señales de las cuales tú hablaste se están cumpliendo. Algunas ya se han cumplido y otras estarán por cumplirse, lo que nos confirma que lo que tú hablaste y profetizaste es verdad, Señor. Y una de esas señales, como hablamos esta noche, Señor, es que el amor de muchos se enfriaría en este tiempo. Pero hoy te pedimos que tú cubras con un manto especial de tu unción y de tu amor a tu iglesia, para que guardes nuestros corazones. Y que no permitas que nuestros corazones se enfríen, que nuestros corazones se vuelvan como una piedra, como una roca insensible. No permites, Señor, que seamos engañados por el enemigo, ni engañados por el pecado y el aumento de la maldad en este tiempo, sino que podamos estar atentos, vigilantes y que podamos estar perseverantes en el evangelio, perseverantes
firmes en cuanto a buscarte, en cuanto a creerte a ti por tus promesas, porque tú pronto vienes, tú lo dijiste, tú lo prometiste, y no queremos ser de aquellos que no perseveraron, sino que queremos ser de aquellos que perseveraron hasta el fin. Dale la gracia a tus hijos, a nosotros, a tu iglesia, a tu pueblo, de perseverar hasta el último día, hasta que tú vuelvas por nosotros, Jesús. Pues anhelamos que tú vengas, y hoy decimos juntamente con tu Espíritu: ven pronto, Jesús, ven pronto. En Cristo Jesús te damos gracias por escucharnos y por hablarnos y por lo que has hecho esta noche en nuestras vidas y corazones. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Qué bueno poder haberles compartido esta palabra de parte del Señor. Espero que ustedes sean edificados por medio de su palabra, y también les invito para que desde ahora comiencen a inscribirse para el culto del domingo, a no ser que no se pueda, ¿cierto? Por el tema pues de la pandemia. Pero bueno, estamos en las manos de Dios, estamos confiados en las manos de Dios. Si Dios lo permite, entonces nos estaremos viendo el domingo, así que inscríbase con tiempo, recuerde que es con cupo limitado. Que Dios te bendiga, amado, amada, que Dios te guarde, que Dios te continúe bendiciendo, y nos vemos entonces, si Dios lo permite, el próximo domingo. Hasta la próxima, bendiciones.